Bien, vamos a empezar a ver cómo podemos resolver ejercicios de equilibrio de sólidos. Este es un clásico, pero aunque me parece que es un poco complicado para ser el primero que vemos, pero es que tiene de todo. Veréis, es muy sencillo. Tenemos una barra metálica o del material que sea, sujeta a la pared. Sujeta a la pared porque la pared la está agarrando aquí y además por una cuerda que la sujeta en su extremo. Y aquí tenemos otro cuerpo que tiene pegado. Podría ser, por ejemplo, el cartel de una tienda. Bueno, nosotros como datos vamos a tener para resolver este ejercicio, en primer lugar, el peso del objeto que está ahí colgado. Ese peso vamos a suponer que es 20 kilogramos fuerza. ¿De acuerdo? Y la barra va a pesar 10 kilogramos fuerza. El peso de la barra va a estar en el centro de gravedad aplicado. Los cuerpos que sean con una geometría sencilla, en su centro geométrico tendrán el centro de gravedad. Además nos van a decir que este ángulo vale 30 grados, el ángulo que forma la cuerda con la barra. ¿Nosotros qué nos van a pedir? Pues nos van a pedir que calculemos, vamos a ponerlo en rojo, a la tensión de la cuerda, la tensión de esta cuerda y la fuerza que hace la pared sobre la barra. Que puede ser así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esta fuerza que la vamos a llamar F. Y esta la vamos a llamar T. Bien, solo nos interesan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que tenemos ahí. Y este cuerpo no solo se va a mover o trasladar, puede girar. Si este cuerpo gira, por ejemplo, en la pared, pues se vendría abajo y ya no estaría en equilibrio. Es decir, tenemos que analizar tanto las fuerzas como los momentos. En este sentido, seguimos manteniendo que la suma de fuerzas me va a dar 0 newton. Y como estamos en un plano, quiere decir que la suma de fuerzas componentes X tiene que darme 0 y la suma de fuerzas componentes Y me tiene que dar 0 de todas las fuerzas que actúan. Pero también los momentos. La suma de los momentos de todas las fuerzas me tiene que dar 0 newton por metro. En este caso la situación es más sencilla porque el único giro que podemos tener es en el papel, en la pantalla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el eje que va a tener el eje de giro va a estar contenido un eje perpendicular a la pantalla. Ese eje le vamos a llamar Z. Por lo tanto, la suma de los componentes Z me tiene que dar 0. Con estas dos consideraciones en cuanto a fuerzas y momentos podremos resolver el ejercicio, aunque no nos den la longitud de la barra. Fíjate, vamos a empezar por la suma de momentos, analizarlo, porque aparte de ser la novedad, nos va a permitir resolver el ejercicio más fácilmente. Para poderlo hacer necesitamos definir un centro de momentos. Vamos a definir el centro de momentos aquí. El centro de momentos se sabe elegir bien a base de hacer ejercicios, ¿vale? Y se suele hacer bien para eliminar fuerzas, que ahora veremos cómo, o bien lo situamos en el centro de giro. Centro de giro en el que va a girar, o puede girar, o quiere girar. No tiene por qué ser que gire de hecho. Bueno, pues vamos a ver los momentos de fuerza. Recordemos que el momento de fuerza es un producto vectorial de una fuerza por su brazo. De tal manera que si yo tengo aquí los tres ejes y este es el brazo y esta es la fuerza, el vector momento va a estar perpendicular al plano que contiene a los dos. En dos dimensiones es muy difícil dibujarlo. Y entonces, ¿nosotros cómo lo haremos? Bueno, pues con un sistema de notación especial que ahora vamos a tener en cuenta y recordando la regla del sacacorchos. Voy a empezar con P2, que lo llame P1 pero es P2, la vamos a corregir ahora. Bien, entonces P2 está situado a mitad de longitud, su punto de aplicación de la barrita, así que esto va a ser R2 y vale la mitad. ¿De acuerdo? Bien, este vector R2 guarda 90 grados de ángulo con la fuerza. Va a ser importante esto por lo que vamos a ver a continuación. Nosotros tomamos este punto como centro de momentos y vemos qué haría la fuerza P2. Bueno, pues la fuerza P2 lo voy a poner aquí abajo. Lo que está haciendo es intentar girar así a la barra, en este sentido. Es un sentido de las agujas del reloj, por lo tanto,
Si yo hago girar un tapón de esa manera, lo que haríamos es cerrar la botella, meter el botón dentro de la rosca, el tapón, no el botón, el tapón dentro de la rosca, por lo tanto, el momento iría hacia dentro de la pantalla. ¿Cómo lo vamos a marcar eso? Pues lo vamos a marcar así, con una cruz, un circulito con una cruz. Y esto sería el momento 2, ¿vale? Bien, ese momento 2, su módulo es muy fácil de calcular porque el momento 2 va a ser igual al peso por el brazo. Porque habría que multiplicar por el seno, pero es un seno de 90 grados, es un ángulo recto, así que no pasa nada. Si vamos al peso 1, que también le tenemos ahí marcado, este sería el brazo, ¿vale? Que sería la longitud completa. Este vector R1 también va a 90 grados con el peso 1, y el peso 1, por las mismas consideraciones, va a intentar girar igual que el peso 2, por lo tanto el vector momentos iría también hacia adentro. Y tendríamos ahí M1 y su módulo sería la fuerza por su brazo, pero el brazo ahora mide L. Nos falta la tensión. La tensión, fijaros que lo que está intentando hacer la tensión es hacer que esto gire hacia el otro lado, hacia el otro sentido. Por lo tanto, el momento que va a generar va a ser de sentido opuesto a los otros dos. Si tuviéramos un tapón, el tapón estaría intentando, girando así, salir hacia nosotros. Por lo tanto, el momento va en dirección hacia nosotros. Y esto sería el momento de la tensión. Ese momento de la tensión, su módulo sería igual a la tensión por el brazo L, pero por el seno de 30, porque aquí no hay ángulo recto como antes, y el seno de 90 vale 1, no, aquí vale el seno de 30. Estos dos momentos tienen que compensar a este tercero. O sea que la suma de estos dos es igual al tercero. ¿Por qué no hemos considerado a la fuerza que teníamos aquí? Pues porque, como esto es fuerza por su brazo, ¿qué brazo tiene? 0. Pues F por 0, 0. ¿Veis? Elegimos muy bien el centro de momentos en ese punto. Bueno, vamos a ir haciendo aquí el ejercicio. Nosotros vamos a coger del primer apartado que la suma de momentos tiene que darme 0. Y vamos a ver qué sacamos aquí en claro. Pues tendríamos que M1 más M2 tiene que ser igual a M3. Siempre con los módulos de los vectores, porque son vectores, ¿vale? Y entonces tendríamos P1 por L más P2 por L medios igual a la tensión por L, que es el brazo, por el seno de 30. Como veis, la longitud no interviene porque se va a ir y nos quedaría que la tensión es igual a 1 partido por el seno de 30, despejando, y aquí vendría P1 más la mitad de P sub 2. Esto es 1 partido por 0,5 y aquí vendría 20 más 10 kilogramos fuerza. Esto hace que la tensión valga 10 partido por 2, valga 50 kilogramos fuerza. Ya tenemos el valor de la tensión, analizando los momentos. Para calcular la fuerza que hace la pared, tendríamos que analizar la segunda parte, que la suma de fuerzas me tiene que dar 0. Pero comenzaremos por las componentes I, por ejemplo. Vamos allá. En el caso de los componentes I, que también tienen que darme 0, las vamos a analizar. Las fuerzas que van dirigidas hacia abajo serían negativas y las fuerzas que tiran hacia arriba positivas. Y las que son positivas tienen que ser en valor absoluto de la misma cantidad que las que tiran hacia abajo para que se mantenga un equilibrio. ¿Qué fuerzas tiran hacia abajo? Pues peso 1 más peso 2. ¿Qué fuerzas tiran hacia arriba? ¿La tensión? No toda la tensión, solo la componente I de la tensión. Es decir, la tensión por el seno de 30. ¿Y qué fuerzas tiran hacia arriba? Bueno, pues vamos a ver, si esto es el ángulo Z, sería solo la componente X de la fuerza, es decir, de la pared, F por el seno de Z. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto y vamos a dejarlo
ahí. Vamos a dejarlo como simplemente la componente X, Y de F, ¿vale? Fijaros que conocemos todo, solo nos falta saber cuánto vale FI. FI sería P1 más P2 más menos T por el seno de 30. Y estos serían 20 más 10 menos 25 kilogramos fuerza. Es decir, que saldrían 5 kilogramos fuerza. Eso es lo que valdría la componente I de esa fuerza. Lo siguiente lo calcularíamos con la misma condición, pero aplicada a las componentes X. Es muy importante que el ejercicio, cuando lo hagamos, esté ordenado, porque eso significa que nuestras ideas también lo están, ¿eh? Vamos a dejarlo pulcro y ordenado. Bueno, pues ahora lo que haríamos serían las componentes X. Fijaros que las componentes X que hay aquí solo está la componente X de la tensión, que va hacia la izquierda, y la componente X de la fuerza, que va hacia la derecha. Las dos, no hay otras más, así que una tiene que valer que la otra para que esto esté en equilibrio. Lo que tira a la derecha, una tiene que ser lo mismo que tira a la otra a la izquierda. Es decir, que T por el coseno de 30 tiene que ser igual a Fx. ¿Vale? Pues si eso lo hacemos, vemos que va a salir 43,3 kilogramos fuerza. Bueno, pues ya podemos calcular la fuerza cuánto va a valer. La fuerza total va a ser 43,3 I más 5J en kilogramos fuerza. Si quisiéramos calcular el módulo y el sentido, es decir, este ángulo que tenemos aquí, que no hemos dicho nada de él, pues recurriríamos simplemente a trigonometría. Es decir, yo tendría más o menos esta situación. Tendría aquí la componente Y y aquí la componente X de la fuerza, ¿vale? Una vale 5 y la otra 43, pues no está mal. Bueno, entonces yo lo que tendría que calcular sería la fuerza total, que sería la diagonal de este rectángulo que acabo de hacer. Vaya, cómo me ha salido de recto. Y esto sería la fuerza. Y lo que mide sería su módulo. Su módulo, teorema de Pitágoras, y no hay más que 5 al cuadrado más 43,3 al cuadrado. Y lo que nos va a salir, que no sé cuánto es. Luego lo miramos en la calculadora. En cuanto al ángulo, no hay más que fijarse que esta cantidad, esto es un triángulo, esto vale 5, esto vale 43, y por medio de la tangente lo vamos a sacar. La tangente de z de ese ángulo sería 5 seno partido por 43,3 proporcional al coseno. Y así lo debemos sacar el valor de z y luego el ángulo. Bueno, pues ya hemos hecho los cálculos. 43,6 grados, digo, 6 newtons, kilogramos fuerza, ¿vale? Kilogramos fuerza, y el ángulo saldría 6,6, puesto que su tangente vale 0,11. Bueno, este ejercicio es un prototipo para resolver cualquier ejercicio de equilibrio de fuerzas y momentos en un sólido rígido, es decir, las condiciones de estática. Lo que más os va a costar es asignar sentidos a los momentos de las fuerzas, que no se nos olvide ningún momento de una fuerza y equilibrarlos. Normalmente solo va a haber un eje, es decir, no es como las fuerzas que tenemos la componente X y la componente Y. Los momentos normalmente va a ser siempre o casi siempre un eje perpendicular al papel en el que estamos escribiendo. Por lo tanto, un sentido o hacia afuera del papel o hacia dentro del papel, que es lo que nos ha pasado aquí. Bueno, esto es todo. Un saludo.